In the early 20th century, Mennonite settlers, originally from Europe, arrived in Mexico seeking farmland and tranquility to practice their unique form of Christianity undisturbed. They are famous for their simple way of life. Men typically work in the fields, and women cook and clean. More conservative colonies don't believe in technology, while more progressive ones, like here in Cuauhtémoc, have embraced it to advance one of their main businesses, cheese. Entonces, John, platícame un poquito cómo funciona la quesería. ¿Esta es la quesería o una de las queserías principales de Cuauhtémoc? Sí, es una de las queserías primeras que se fundaron aquí en México cuando llegaron aquí los menonitas. Desde el año 1922 llegaron los primeros. Johann Gunther, who also goes by John, is the general manager of Las Pampas Cheese Factory and explains how cheese became the pillar of the Mennonite economy. Tenían que ir aprendiendo a ver cómo iban a poder trabajar y así empezaron a hacer quesos en sus casas. Ajá. Y en la estufa pusieron una olla con poquita leche, empezaron a hacer queso y vieron que funcionaba y se fueron haciendo grandes y más grandes. Esta quesería lo hicieron en 1950. Ah, desde entonces. Y las personas que querían tomar acciones aquí en la quesería tuvieron que pagar 1,200 pesos en aquellos años. Como una cooperativa. Sí. Llega la pipa de la recolección de los productores de leche, conecta la manguera. Ajá. Y se conecta aquí y se pasa para adentro, se pasa por unos filtros. Si quiere vamos a seguir caminando. ¡Vamos! We're gonna follow the milk from here to cheese. ¿Es esta? Sí. ¿Por aquí entra de fuera? Entra aquí. ¿Esto qué es? Esos son filtros para filtrar la leche para que llegue limpia. At the heart of the factory is their signature process. Thousands of gallons of milk pass through these pipes every day. First, it's pasteurized. Then, cultures and enzymes are added. The curds are separated, and finally, the cheese is cut into shapes and aged for 3 months. The workers of Las Pampas are so good that since 2012, they've held the Guinness World Record for the world's largest cheese, 3 tons. Ya listos a la venta. Aquí son ruedas de 4 kilos. It makes me curious how much I can carry at one time. Aquí hay Ok. A ver, ponme otras dos. de estas. Sí. Vamos a ver cuánto aguanto. para 4, para hacer 8, 12. 12. Otro. Sí. Strength test. 16. Otra. 20. Ok. ¿Y eso de poner los 3 meses es porque son las reglas Sí, de son cuando reglas. tienes que decir? Ok. Y así Pero es. en verdad el queso puede seguir madurando no, y agarrando sabor. Sí. El queso, la verdad, no se echa a perder. Yo una vez hice una prueba con unos quesos y lo traía 2 años. Ah, Entre más rico. más tiempo se llevaba de tiempo, más rico, más fuerte estaba. Así, Maduro. Sí, así Sí. para comerse con un vino tinto. The factory store stays busy all day, serving people from all over the world. I'm gonna try all the cheeses here with John, but I wanna find out what are people buying when they come here. ¿Usted qué va a comprar? Estos que estoy comprando Ajá. me los voy a llevar para Kansas City. Ok. Y entonces llevo para darles un queso a cada uno de mis amigos y unos para nosotros. Hasta el pastor de la iglesia Ajá. siempre le lleva un queso, unos 2 quesitos. ¡Ay, me encanta! The store has endless homemade treats. John's aunt makes a killer apple empanada. Vamos a probar. Usted también. Vamos a probar. ¿Huele? No, está bien rico ese empanada de manzana. Está buenísimo. Sí, está bien rico. Now for the main event, John has cheeses of varying ages to compare. The first was made only 48 hours ago. ¿Este es el fresco? El queso Pampas, el fresco, Ok. lo vamos a probar aquí, lo que es de calidad. A ver. Muy rico el queso Pampas. No porque lo fabrico, porque sé cómo es fabricado, cómo está Está hecho. muy fresco. Ujú. Sí, ese está hecho el sábado. Sabe joven, como un queso muy joven. Y de aquí, ¿cuál nos sigue para probar? Sí, como 2 meses. 2 meses. Ujú. De entrada, ya se Más- siente mucho más cremoso. Más cremoso, así es. Este me gusta más.
Sí, a mí también. Now for a 3-month aged queso with bread and homemade strawberry jam made by John's wife. Un para ti y ahora uno para mí. So white bread from the Mennonite community, strawberry jam from Ana, and queso añejo from John. Qué rico. Mm.